A la 1, a las 2 y a las 3. Nosotros como MIP, o sea la Mesa de Interlocución y Gestión y Desarrollo de Soacha. Hagamos algunas reflexiones. Esto debe convertirse en una herramienta para que sigamos conversando, para que sigamos intercambiando. Mas de conhecer no sentido de conhecer as organizações que estão aqui, que estão em diferentes lugares do país, né, e que estão preocupados e que estão construindo e que estão lutando e resistindo. A la reconstrucción de la base económica que ha sido destruido, que fue de ustedes antes. Hablaban por acá del intercambio de semillas, de los bancos de semillas, eso es muy importante. Un reto que le queda a cada organización es que cada uno podamos establecer con solidez una economía local. Entonces la riqueza sería inicialmente como el recurso humano, ¿no? El carisma. El agua, el oro y la diversidad que hay en la región. Esas son las cosas que vamos a agregar. Las riquezas son fauna, minerales. Bueno, esto es una convocatoria que nos hace PSS, Consejería de Proyectos. Nosotros desde la región venimos trabajando con ellos, algunos proyectos de economía solidaria en busca de esa resistencia en nuestros pueblos, en nuestra región, sobre la soberanía alimentaria. Tenemos que resistir por no perder nuestra soberanía alimentaria. Pero para el caso de nosotros, y especialmente en el Chocó contrasta, porque nosotros hemos visto que la lucha ha sido más bien en términos de organización a la defensa del territorio y a tenerlo, y luego sí hacer un manejo racional sobre él. Vamos más concreto en lo de frijol, en el campo en que nosotros nos movemos. Nosotros producimos frijol y en el momento que hay la cosecha nos tiran la importación, entonces los frijoles caen. En esta cosecha el frijol que producimos cayó en más, casi de un 150% de lo que estuvo el año pasado, entonces, y no hemos firmado el TLC todavía. Es como el monopolio en el caso de la Monsanto, quiere desde la semilla, o sea, desde la producción hasta el comercio, estar en manos de ellos siempre. Básicamente el problema consiste en que es un sistema el que impulsa esto a nivel mundial. ¿Cuál más? ¿Qué de minería? Minería. Poblaciones S.A. Considero que debe ser cuando se esté haciendo la exposición. Por ejemplo, las convenciones, nosotros las vamos a plantear. Azul tal, como te digo, significa tal vaina. Pero ya en el caso de los intereses. Un poco sistematizar, documentar lo que se viene haciendo en el componente de medios de vida, de estrategias económicas como parte de proceso de resistencia y como parte de procesos de reasentamiento. O sea, saber cómo las comunidades y las organizaciones que estamos apoyando están respondiendo a estas necesidades en un contexto tan difícil. Pero en ese proceso de identificar lo que perdió en el conflicto, lo que le quitaron, lo que le robaron, la porción de tierra, que al mismo tiempo renueve ese nexo y ese anhelo de recuperar el territorio. Pero resulta que ese no es el territorio que lo Por ejemplo, digamos, cuando EPM o ISAEN, en el caso de nosotros, pues que vivimos en una hidroeléctrica, pues en un central de hidroeléctricas. Cuando ellos van, no tienen concepto de que si usted quiere vender, no, ellos simplemente usted no quiere, evalúan y listo, porque está el gobierno nacional, que es el que da y apoya eso que tiene usted que salir. Las comunidades campesinas que se encuentran en este territorio, estarían las organizaciones sociales del mismo gobierno que están allí también, del Estado, estarían los actores armados. Hago parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC, Magdalena Medio Santanderiano,
pues supongamos. Eso, sí. A este lado está el Valle del Río Magdalena, ¿cierto? O sea que aquí va el río Magdalena. Todo esto es Magdalena Medio, ¿cierto? Bueno, pero para mi forma de pensar, el actor primordial son las comunidades campesinas. Pues lo que más me llama la atención es de que todas las organizaciones sociales que participamos, pues vemos de que nos identificamos con los mismos propósitos. En primera medida, como decir, la defensa de la vida, la defensa de la tierra, la defensa del territorio, la conservación de semillas tradicionales y naturalmente de que la proyección en tener soberanía alimentaria, porque son puntos estratégicos y fundamentales para las organizaciones sociales para evitar el desplazamiento. También, digamos, como retos, proyecciones, se analizaba de que hay, pues, finalmente las comunidades estamos en un contexto de reconstrucción del tejido organizativo. Como la seguridad alimentaria tiene que ir acompañada también de recursos que garanticen a la gente para que compren otros productos. La Comisión de Seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional de 025 estima que 5.5 millones de hectáreas han sido despojados como resultado de desplazamiento forzado. O sea, lo que se logró con la reforma agraria en todo un siglo en Colombia se deshizo en el proceso de desplazamiento de los últimos 20 años. Ese es un país con tremenda concentración de tierra. Brasil es famoso también por su concentración de tierras. Colombia, de acuerdo a la información que tenemos, es el segundo país del mundo en concentración de tierras y se ha empeorado dramáticamente desde 2000. No es solamente el tema de tierra que perdieron, sino que también perdieron 79%, por algún estimado, de las familias desplazadas tuvieron animales y 92% de ellos perdieron estos animales en el momento de desplazamiento. Otro 43% tenían cultivos y de ellos 93% perdieron sus cultivos. O sea que el tema no es solamente la pérdida de tierras, sino la pérdida de bienes y de patrimonio y de toda la producción en el momento del desplazamiento. Y parte de lo que estamos haciendo aquí es mirando cómo cruzar las agendas de las comunidades en resistencia que no han sido desplazados con las agendas de toda esa gente que sí ha sido desplazado y donde de todas formas la preocupación común es el tema de tierra y territorio. Y la pregunta y la idea ahora en este panel es mirar, digamos, algunas experiencias en mayor detalle que apuntan a esto, pero que también van a identificar los desafíos del próximo paso y de ahí escuchar de la PAN y MST de cómo han ido más allá de la respuesta al hambre para empezar a definir propuestas de desarrollo rural diferente que empiecen a responder a algunos de los otros problemas que ustedes han identificado y que acaba de resumir. Nosotros empezamos a trabajar como SICA como tal en el 2004. Exactamente en el Catatumbo hay 5 brigadas de ejército, brigadas móviles y jungla y antinarcóticos. Está la brigada 10, la 21, la 22, la 23 y la 30. Estas son las multinacionales y internacionales que hacen parte, que están actualmente en el Catatumbo. Está la Harker de Merkin, que es de George Bush, el presidente de Estados Unidos. En cuanto a soberanía alimentaria, tenemos ya una amplia experiencia respecto a fortalecimiento de todos los procesos organizativos en todas sus formas, en toda la región del Catatumbo. Entonces, y también por la permanencia que hemos tenido constante en toda la región en el acompañamiento a comunidades vulnerables y comunidades en situación de desplazamiento. Entonces, muy importante resaltar lo de soberanía alimentaria porque un pueblo sin hambre, un pueblo que resiste. Siempre hemos trabajado con este tipo de iniciativas para fomentar la resistencia, ¿cierto?, a través de la soberanía alimentaria, porque nosotros trabajamos también varias líneas con educación, con niños, donde manejamos proyectos tanto en la parte urbana con poblaciones vulnerables y también en el sector rural
con procesos productivos. Y hacerles ver que no solamente con cultivar y quemar muchas veces el terreno se puede sembrar, que hay otras metodologías que se pueden cultivar y no con echarle un poco de químicos se puede sostener un cultivo. Complementar diciendo que este eje de soberanía alimentaria hace parte de la propuesta política organizativa del CISCA, que es una propuesta de integración regional y una propuesta de desarrollo propio desde las comunidades. Que ya lo decía el compañero, 119 consejos comunitarios locales. La palabra Coco más. Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Ya él lo dijo, Asia era la que existía antes de la ley 70, porque el decreto 1745 es el que define que los consejos comunitarios locales en territorios colectivos son la máxima autoridad. Estamos diciendo que son parcelas productivas diversificadas porque deben tener todos los elementos del sistema tradicional de producción, más algunas actividades que induzcan el mejoramiento del sistema en sí. Nosotros tenemos muchos principios. Entre ellos, el principal es la autonomía. A través de todos los proyectos que realizamos en la zona, buscando siempre la seguridad y la soberanía alimentaria. Aquí se está trabajando, tenemos varios proyectos que todos están apuntando a la conservación de las especies tradicionales. Así como lo manifestaba el CISCA, nosotros también estamos trabajando en ese sentido muy fuerte. Lo que es la producción de la gallina criolla, la recuperación de lo que son los cerdos criollos, ese trompechucha que uno le dice, el carepalo, el zumbo costeño. Y ya tenemos una empresa que está ya funcionando en la Cocomasia, se está comercializando lo que es el arroz. Se llama Asprodema, esa asociación se llama Asprodema, Asociación de Productores del Atrato. Sabemos que estamos en un conflicto armado, ¿no es cierto? Por eso el planteamiento que hacemos de entrada en la investigación es las viabilidades o no de plantearnos retornos masivos con dignidad y garantías en el marco de un conflicto social armado. O sea, lo que, para volver a encarrilar la discusión es que en tema de retornos, yo repito, creo que la experiencia más cercana a los grupos de dignidad ha sido Angelópolis, pero a esto de los retornos hay que ponerle mucho cuidado. Esta comunidad allá en el suroeste, la comunidad de Angelópolis, vereda Promisión, ¿cierto?, fue doblemente desplazada por una acción concreta del paramilitarismo que con helicóptero entró hasta la cancha de la vereda y desplazó a la gente, le dio 24 horas. Se hizo una acción urgente como vaca y la gente volvió a retornar. Estuvo allí alrededor de casi un año. Al año volvieron los mismos paramilitares y esta vez sí se las curaron, como dice, con creces. Fueron 4 las víctimas. Hay un problema de deuda sobre las tierras, hay un problema de titulación, hay un problema de caminos, hay un problema de escuela, hay un problema de vivienda, hay un problema productivo, hay una cantidad de cosas. Y también un problema de seguridad que hay que tocarlo, y sobre todo y no hay que olvidar quienes desplazaron a la población, cómo está viendo la población, o sea, no es perdón olvido, empecemos un retorno serio. Yo que soy representante de mi vereda, hay 30 familias que están deseosas por ir a la vereda. Cada rato me llaman que cómo está la situación para llegar y yo le digo que no, que tenemos que dar espera porque todavía no lo hemos. Además el municipio no ha dado participación en eso. Yo le he planteado a la administración de que cómo está el proceso de retorno y dice que no hay con qué. No puedo decir que estoy hablando de toda Nicaragua, no puedo decir que estoy representando a las organizaciones de campesinos, solo represento la experiencia de Nitlapán. Tiempo de sembrar es una voz náhuatl, eso significa Nitlapán, no son siglas. Nació de un sueño, de una idea que se llevó a la realidad. Nitlapán es un instituto de la Universidad Centroamericana de los Jesuitas. Nuestro principal activo como Nitlapán es la capacidad de innovar y desarrollar conocimientos y métodos en iniciativas de desarrollo rural, estableciendo una plataforma de diálogo y de información entre la universidad y la sociedad. De ahí nació la necesidad de crear un programa de financiamiento cuando se vio que uno de los obstáculos era el problema de liquidez del campesinado. No es que no tuviesen tierra, hay bien unos que no tenían, sí,
Pero la necesidad más grande era el problema de liquidez. El campesinado mismo dice, ¿para qué nos están dando gallinas? Dennos crédito, financien todo el maíz, la producción de frijoles, financien la producción en general. Entonces, con esa interacción se empezaron a gestar las políticas de financiamiento y comenzaron esto es una metodología muy sencilla, prueba y error, lo que no funciona se bota, lo que sirve vamos adelante. Entonces íbamos con esa metodología a aprender haciendo. Si antes no tenía ni para comer, ahora tiene préstamo, tiene un crédito, lo paga y come. La persistencia y el enfoque productivista, estamos tratando de combatir eso, estableciendo las cadenas, estableciendo toda la cadena, no solo de la producción, sino que también hasta la comercialización y el procesamiento y comercialización. El cambio de cultura debía pasar a una cultura paternalista a una cultura más empresarial. Puede sonar un poco duro, grosero, pero la realidad es así. Estamos en medio de unas relaciones de mercado. ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo ustedes financian todas las actividades de una organización tan grande y con grandes necesidades? Con solo la seguridad alimentaria ya estamos hablando de mucho dinero. Entonces, ¿cómo ustedes hacen? Si tienen financiamiento de la cooperación internacional o si están buscando la autosostenibilidad o cómo es lo que hacen, cuál es la estrategia. Então, este mês de outubro, nós tiramos o mês para discutir com todos os núcleos de famílias a contribuição de R$10 por família para o movimento nacional. Então, que a gente tem que garantir o local, a vida das famílias, mas também as famílias têm que garantir a vida da organização. O MST nasce em 1984. Lutar pela terra, lutar pela reforma agrária, por uma nova sociedade. Então, a terra que não cumpre função social deve ser destinada para reforma agrária. Isso desde 1985, esta lei. O governo brasileiro cumpre a lei da reforma agrária. Então, o MST nasce aí, mobilizar as famílias sem terra por uma questão concreta, a terra. Mas já em 84, entendíamos que isso não ia ser suficiente. Esse período dura quanto de uma ocupação? Pode durar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Podemos perder companheiros aqui, serem atirados por pistoleiros. Podemos ser despejados pela polícia, os pertences das famílias tudo queimado. Nós temos ocupações que já têm 13 anos. Mas aqui também há uma organização dentro do assentamento. Cada 10 famílias, né? Aqui, 10 famílias, é um núcleo de famílias. Então aqui há 20 núcleos. Né? Por que núcleo de famílias? Porque o movimento sempre trabalha com as famílias. O capitalismo não precisa mais da reforma agrária para ele continuar. Né? Então, a reforma agrária clássica, ela está descartada. Então, nós temos que nos preparar para fazer a reforma agrária popular.
porque también el desarrollo, por lo menos en nuestros países, ha sido causante también de los efectos de los desastres. Y si no, veamos las capitales, por ejemplo. Y entonces eso, en esas condiciones, en la década de los 90, ¿verdad?, también nos cayó un detonante que de alguna manera nos hizo como encontrarnos como pueblos, que fue el huracán Mitch, ¿verdad? El huracán Mitch fue un fenómeno natural que afectó e impactó el área centroamericana a los 4 países al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces eso nos hizo como de alguna manera ver en qué condiciones estábamos viviendo a nivel de nuestros pueblos y también cuáles eran las condiciones en las que vivía nuestra población y que lo hacía vulnerable a tener efectos económicos, pérdidas de vidas humanas, pérdidas materiales. ¿Por qué afectaban más estos fenómenos que a otros, verdad? No era porque Dios lo quería, ¿verdad? Porque de alguna manera estamos abordando casi las mismas problemáticas, solamente que en contextos diferentes, probablemente países diferentes, pero que sí nos juntamos a la hora de alguna manera identificar las problemáticas, y creo que también nos podemos encontrar en la búsqueda de soluciones, ¿verdad? ¿Cómo abordan el tema de riesgo, o mejor, cuáles son las estrategias metodológicas que utilizan en el antes, el durante y el después en el tema de riesgo? La prevención implica que se cambien esas causas estructurales que están generando el riesgo. Durante la emergencia y el desastre hay que actuar, definitivamente hay que actuar. Entonces lo vemos no solamente en la acción del desastre, ni solo preparación y acción, sino que ir a tocar allá las estructuras donde están tomando decisiones para cambiar políticas que garanticen realmente una vida digna y de calidad de la gente. Y esa proyección económica nos ha permitido avanzar en otros procesos como unas parcelas agroforestales, la caña, el chontaduro y el plátano. Miren que esa conjugación de todo eso nos ha ayudado a crecer de manera organizativa y de manera política. Bajo la forma de trabajo comunitario se empezó a producir papaya, maracuyá, auyama, que eso fue tomando mucha más fuerza. Y en este momento, pues la gente, tenemos las parcelas individuales en las que se produce el frijol, el maíz, la caña, la yuca, hortalizas, y para comercializar se produce el maracuyá y la auyama. En este momento ya hay 100 hectáreas de cacao, ya están produciendo, hay unas cifras, entonces estamos tratando, porque el frijol es 3 meses, y entonces estamos tratando de que no sea frijol sino otras cositas. En este momento los precios del frijol cayeron casi en un 200%. Esa es la intención del sur de Bolívar, no es llenar al sur de Bolívar de socios estratégicos, sino la sociedad se hace por una necesidad que tiene la región. Y además las multinacionales entran ofreciendo, porque ellos tienen toda la plata del mundo para comprar conciencia y para comprar a la gente. O sea, había que buscar una manera de parar la fuerza económica que lleva a las multinacionales con una propuesta desde las comunidades, para que el minero pudiera tener como la esperanza de que, bueno, en 7 años vamos a poder tener una economía propia en la región. Queremos resaltar que desde el espacio de mesa de interlocución no hemos tenido la posibilidad todavía de generar las condiciones de retorno, toda vez que no hay garantías, pero más sin embargo estamos interesados en acceder a la tierra, y en ese orden de idea tenemos 3 experiencias muy importantes, que es gente reasentada en el municipio de Silvania, son 16 familias. En Pandi, Cundinamarca, también tenemos una experiencia de reasentamiento, y en Pacho. En el 2003 hemos conseguido una finca que hay también 14 familias reubicadas, pero familias vulnerables, que son una finca que se llama Santa Elena, municipio de Pandi. El tiempo no nos permite como comentar las experiencias que se vienen trabajando, porque en diferentes comunidades o cuencas hay una actividad muy diferente. Gallinas criollas, se me olvidaba, cerdos criollos también alimentados con ensaladas del mismo banco proteína y no alimentados con concentrado. Se hace toda la alimentación allí mismo. Ganado, lo mismo ganado, criollo también, entonces el objetivo también es ese, o sea, manejar todo criollo de la región. Entonces es tomar todos esos elementos, más las lecciones un poco comparativas, y empezar a decir, desde lo económico, desde
las propuestas de desarrollo rural que debe estar adentro de la agenda de reparación. Es hacer unas cruces y vincular lo que se exige desde los campesinos, lo que se exige desde los desplazados en cuanto a retorno y reasentamiento, vincularlo a lo que debe ser una agenda más amplia y más integral de reparación. Como esto es el debate que tenemos aquí en el momento, eso es la posibilidad que hay de promover políticas que favorecen más el desarrollo rural. Pero vamos a centrarnos en el tema de tierras y territorio específicamente. El desplazamiento es una violación continua, sistemática y múltiple de derechos humanos. Y el despojo de la tierra igualmente compromete y vulnera varios derechos a la vez. El derecho a la propiedad, a la posesión, al patrimonio, a la vivienda, a la tierra, al territorio, al mínimo vital, a la seguridad y a la soberanía alimentaria. En justicia habría que decir que tanto la sentencia T025 como todos los autos de seguimiento realmente lo son por los aportes que las organizaciones han hecho. Podríamos decir que la sentencia T025 es política pública propiciada por el esfuerzo, ¿sí?, y por el trabajo de exigibilidad de las organizaciones. En relación con la reparación, la Corte considera que el derecho a la restitución debe ser el elemento preferente de reparación. Esto no, sin perjuicio de las demás formas de reparación. O sea, no basta simplemente retornar y recuperar la tierra, sino que se requiere de apoyo estatal para poderla poner a producir de nuevo. 3 objetivos fundamentales plantea la Corte en relación con la reformulación de la política de tierras, que es la orden específica que plantea en el auto 008. 1. Contar con un mecanismo que permita esclarecer la verdad de la magnitud, las modalidades y efectos de los abandonos y despojos de tierras ocurridos en el marco del conflicto armado. Identificar las reformas institucionales y normativas que sean necesarias para asegurar la restitución de los bienes, incluida por supuesto la tierra, y diseñar y poner en marcha un mecanismo especial para recibir, tramitar y resolver las reclamaciones de restitución de tierras de las víctimas de abandonos y despojo. El mandato agrario, ¿cierto? Hay que luchar mucho por el mandato agrario, porque a la final es el que va a señalar las garantías que tengamos los campesinos en el país. Nosotros consideramos importante que las organizaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes nos ocupemos de hacer una reedición del mandato agrario. Creemos que es un instrumento importante, una propuesta construida por las comunidades que tenemos una perspectiva en el campo de reforma agraria que hoy se hace supremamente necesario e importante. Como se pudo ver en el encuentro, esto lo que indica es que existe en el país un modelo de contrarreforma agraria violento en un país donde hace ya muchos años, muchas décadas, no podemos hablar de reforma agraria, de tal suerte que hay un modelo que avanza de contrarreforma, de despojo, de expropiación violenta, donde no se han permitido implementar acciones efectivas que le entreguen la tierra al campesino. Los recorridos de terreno, digamos que hay algo que es transversal a este proceso de catastro alternativo, y es que es un proceso de reconstrucción de memoria. Y es un proceso de reconstrucción de memoria desde las víctimas y desde quienes han padecido el despojo en este caso. Porque a la sociedad se dijo que se desplazaban auxiliadores de la guerrilla, ¿cierto? Eso es lo que se ha dicho. Nunca se ha dicho que se desplaza porque se les quiere robar el territorio. Pero había una de ellas que es las estrategias económicas, sobre economía local, que nos permitan, ¿sí?, unos niveles de autosostenibilidad para poder seguir permaneciendo allí en condiciones de mayor autonomía. Y esta es una de las ideas que me voy a llevar como también muy grabadas, y invito a todos los compañeros y compañeras que le sigamos, ¿verdad?, como metiendo de fundamento, y que verdad sea como una vaina incomodadamente como bien asociados para poder triunfar nuestro proceso. Interesante seguir los retos de la recuperación del territorio y que esos territorios sean pacíficos,
donde las comunidades puedan retornar nuevamente a su territorio y poder recrear la cultura dentro de su medio ambiente. Los retos es seguir aprendiendo, traer muchos conocimientos, hacer conocer y trabajar con el reto de nosotros es trabajar unidamente, no importa quién sea, mestizo, afro, indígena. En caso de nosotros en el Chocó, pues con los compañeros afro, el reto de nosotros es trabajar unidamente para el desarrollo de nuestros territorios. Entonces es seguir fortaleciendo los procesos de economía local. También nos ayuda un poquito a hacerle un poquitico de resistencia a los tratados de libre comercio, porque tampoco nos obligan a comer lo que producen afuera, sino lo nuestro, ¿no? Lo que yo escuchaba por ahí que últimamente se puede identificar que estamos más unidos, que no sé qué. Bueno, ese es el reto. Establecer una comunicación entre comunidades y solidarizarnos. El intercambio de semillas para las comunidades, porque esto pues ayuda mucho para la autonomía y para la resistencia económica. ¿Por qué no podríamos pensar también dentro del intercambio cultural de hablar de un gran trueque? ¿Sí? El Catatumbo tiene unos bancos de semillas, la comunidad del Pacífico también, la comunidad o sea, todos tenemos de pronto una identidad regional, agrícola. Entonces, ¿por qué no apuntar también a un gran trueque? Sí es posible resolver el tema de mercadeo hasta algún nivel. Podemos conversar en Barranca con las organizaciones sociales para ensayar mercados campesinos. Aquí hay que tejer una serie de relaciones. Los compañeros entonces estaban buscando aquí cómo conseguían la semilla para la soya y la hemos encontrado con la ACA. Estamos contribuyendo a la reconstrucción de un poder económico, de una base económica real que puede soportar las iniciativas políticas de ustedes. No, pero no deben estar satisfechos con la subsistencia. No es justo. En lo más mínimo, más básico sentido, no es justo. Entonces, ¿cómo avanzar un poco en este elemento? Reconociendo que no puede estar y no debe estar desvinculado de lo organizativo y lo político. Entonces, eso ha sido la preocupación. Pero creo que el concepto de resistencia tenemos que proyectarlo, como plantea Kimberly, en construcción de poder social, de poder en lo organizativo, de poder en lo económico. Entonces, eso me llevo también como una gran lección que ustedes nos están dando, como el aporte de ustedes. Y la última cosa que podría resaltar es que me parece que todos ustedes tienen un gran entusiasmo, un gran carisma y se siente el compromiso que tienen con sus organizaciones y con las comunidades con las que trabajan. E nesses dias consegui a compreender que aqui há processo, né? Não é seminário que está dando o primeiro passo, mas há todo processo histórico, né, que vem há muitos anos. Pensávamos uma coisa alguns anos atrás, né? Hoje estamos tendo que fazer esforço e repensar muitas das nossas ações e das nossas práticas para podermos avançar. Então, acredito que aqui está nesse processo, e muito rico, muito bom, né, nesse sentido. Então, é essa a impressão que eu saio do seminário e que vou levar para o conjunto do MST, da situação da Colômbia. Obrigado. Alza la voz a la luz viva y así derribar el muro, levantar
está hecho el mundo. La, 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 la. El miedo es cosa sencilla, pues vivo en mar lejano, fondo que la provincia. Si se quieren liberar los prisioneros del odio, aliados a y se sueña con lo puro, es importante pecar. De que lodo está hecho el mundo, de que lodo está hecho el mundo. A la 1, a las 2 y a las 3. Nosotros como MIT, o sea la Mesa de Interlocución y Gestión y Desarrollo de Soacha, hagamos algunas reflexiones. Esto debe convertirse en una herramienta para que sigamos conversando, para que sigamos intercambiando. Mas de conhecer no sentido de conhecer as organizações que estão aqui, que estão em diferentes lugares do país, né, e que estão preocupados e que estão construindo e que estão lutando e resistindo. A la reconstrucción de la base económica que ha sido destruido, que fue de ustedes antes. Hablaban por acá del intercambio de semillas, de los bancos de semillas, eso es muy importante. Un reto que le queda a cada organización es que cada uno podamos establecer con solidez una economía local. Entonces la riqueza sería inicialmente como el recurso humano, ¿no? El carisma. El agua, el oro y la diversidad que hay en la región. Esas son las cosas que vamos a agregar. Las riquezas son fauna, minerales. Bueno, esto es una convocatoria que nos hace PSS, Consejería en Proyectos. Nosotros desde la región venimos trabajando con ellos, algunos proyectos de economía solidaria en busca de esa resistencia en nuestros pueblos, en nuestra región, sobre la soberanía alimentaria. Tenemos que resistir por no perder nuestra soberanía alimentaria. Pero para el caso de nosotros, y especialmente en el Chocó, contrasta porque nosotros hemos visto que la lucha ha sido más bien en términos de organización a la defensa del territorio y a tenerlo, y luego sí hacer un manejo racional sobre él. Vamos más concreto en lo de frijol, en el campo en que nosotros nos movemos. Nosotros producimos frijol y en el momento que hay la cosecha nos tiran la importación, entonces los frijoles caen. En esta cosecha... Azul tal como te digo, significa tal vez. Pero ya en el caso de los intereses. Un poco sistematizar, documentar lo que se viene haciendo en el componente de medios de vida, de estrategias económicas como parte de procesos de resistencia y como parte de procesos de reasentamiento. O sea, saber cómo las comunidades y las organizaciones que estamos apoyando están respondiendo a estas necesidades en un contexto tan difícil. Pero en ese proceso de identificar lo que perdió en el conflicto, el frijol que producimos cayó en más, casi de un 150% de lo que estuvo el año pasado, entonces, y no hemos firmado el TLC todavía. Es como el monopolio en el caso de la Monsanto, quiere desde la semilla, o sea, desde la producción hasta el comercio, estar en manos de ellos siempre. Básicamente el problema consiste en que es un sistema el que impulsa esto a nivel mundial.
Poblaciones S.A. Considero que debe ser cuando se esté haciendo la exposición. Por ejemplo, las convenciones, nosotros las vamos a plantear.